Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy nos acompaña la economista Helen Pérez Dussing. Ya ella es diría yo, una amiga de esta sección. Ha participado en un par de ocasiones anteriores y yo la he invitado porque ella ha estado planteando un tema escrito en su columna en Diario Libre sobre la conveniencia de que una parte de las reservas internacionales del país sea mantenida en oro, el famoso metal refugio en tiempos de tensiones geopolíticas como las actuales. Y como las tensiones, en vez de disminuir, como que cada día aumentan más, ahora por el tema del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. ¿Se mantiene tu posición, tu sugerencia? Más que nunca. Más que nunca. Más que nunca. Y de hecho hay dos razones. O sea, esta es una propuesta que tiene ya muchos años y que yo venía hablando desde antes, o sea, por lo menos hace 2 o 3 años. La propuesta es del 2013, original. Antes de que tuviésemos esa escalada muy notoria, reciente, que fue a raíz de los nuevos acontecimientos mundiales. Pero hay otro tema, señor Linares, y es que el esquema monetario, incluso en los países desarrollados, se está hablando de volver a una especie de patrón oro. Entonces, está claro que los bancos centrales que han estado acumulando, porque los bancos centrales venían acumulando mucho oro desde hace como 10 años, y nosotros en el Banco Central lo habíamos estado mirando y alertando. Los bancos centrales que más oro se habían estado comprando eran bancos de países que tenían algo de posturas políticas vulnerables con respecto al sistema internacional financiero: Turquía, Rusia, Irán, Venezuela, que son los países que tienen las mayores proporciones de reserva en oro, aparte de Estados Unidos, Italia, Alemania, que son los súper grandes, ¿no? De hecho, el país que tiene mayor proporción de reservas en oro con relación a su reserva total es Bolivia, 91%. Bolivia. Increíblemente. Oh. Pero cuando uno, o sea, apenas que nosotros, siendo un productor de oro, importante para nosotros es 1/3 de las exportaciones nacionales, el oro. Sí. Son como 1.300, en promedio, 1.300 millones al año, y las exportaciones nacionales rondan por ahí de 5.000. Nosotros complementamos con zona franca y ahí que llegamos a los 14.000 millones. Apenas que nosotros, siendo un productor de oro importante, tanto para nosotros teniendo una de las minas más grandes y más productivas del mundo, no hayamos nunca tomado la oportunidad de convertir parte de eso en oro. Y ahí la gente se confunde, porque no es cuestión de que una empresa minera me entregue lingotes, porque aquí no se refina oro. Y el refinamiento de oro es algo muy controlado, tiene que tener unos estándares, o sea, se hace en lugares muy específicos, como se hacen los billetes y monedas. Sería, o sea, no habría que cambiar nada, incluso no hay que, le iba a decir casi pedir permiso, o sea, simplemente con los ingresos que nos generan las ventas del oro, mi postulado era tomar un 10%, por ejemplo, e invertirlo, o sea, comprar nosotros oro físico. Ese oro físico puede ser guardado aquí, en Nueva York, en Londres, en cualquier lugar, pero pasaría a las reservas internacionales. Esa es una estrategia con oro, porque hay 3 estrategias con oro. ¿Cuáles más? Hay una estrategia de revalorización del activo, que es esta, que es comprar el oro físico y esperar que se revalorice. Y ahorita le voy a hacer el cálculo. O sea, si nosotros desde 2013, que fue cuando esta propuesta arranca, y más o menos cuando volvió a comenzar a funcionar la Barrick, que fue 1 o 2 años antes, hubiésemos dedicado un 10%
de los ingresos en oro a compras en oro físico, nosotros hubiésemos sacrificado liquidez, por así decirlo, de 1.800 millones de dólares. Eso suena mucho, pero cualquier bonito son 2.000. Hubiésemos con ese dinero a los precios a lo largo de ese tiempo, y esto es un ejercicio mirando al pasado, que no podemos repetir hoy, hubiésemos acumulado 37 toneladas de oro. Hoy día, República Dominicana tiene menos de 1 tonelada de oro. Haití tiene más oro que nosotros en sus reservas, lo cual es increíble. Y nosotros no estamos ni siquiera en la lista de los 100 países que más oro tiene. O sea, el país número 100 es Islandia y tiene 3 toneladas, junto con, bueno, Ecuador, que es un país dolarizado, tiene más reserva en oro que nosotros. Wow. Entonces, pienso que estamos adoleciendo de un pequeño grado de miopía. El caso es que esas compras del oro a esos precios hoy valdrían 6.000 millones de dólares. Yo me hubiese ganado 4.200 millones de dólares con esa estrategia. Eso fue el costo de oportunidad de no implementarlo. Yo hago el ejercicio de 2013 porque ahí fue que se propuso originalmente. Pero cabe señalar, y esto es crítico, que las estrategias de metales son de largo plazo. O sea, el oro va a subir y bajar. De hecho, si uno mira, y esa es parte de la premisa del argumento, es que la trayectoria a largo plazo del oro pasó de 20 a 35, o sea, se disolvió Bretton Woods en los 70, cuando Nixon, pasó a 40, pasó a 100. Yo estudié oro cuando hice mi maestría en los años 90 y era un escándalo porque había llegado a 600. A 600 la onza, Troy. La onza. Y vamos por 5.000. Claro, esto es una alzada muy repentina, puede que se estabilice, puede que los mismos actores del mercado la hagan retroceder, pero si uno espera 10 años no va a estar en 4.000. No. Porque es que el dinero se devalúa, incluso el dólar. Entonces, no solo es un refugio en tiempos de geopolítica, ha sido un refugio desde el tiempo de los sumerios. Ha sido un refugio siempre, y eso lo han admitido incluso grandes gobernadores del Federal Reserve, Bernanke habló de eso, o sea, todo el mundo sabe que el oro es importante, y como estamos volviendo al primer tema, en términos de geopolítica, de la transición económica y financiera que está viviendo el mundo ahora, que es una transición, no sabemos bien para dónde vamos, pero va a ser diferente, se está hablando de que el oro juegue un rol mayor. Y en parte usted sabe por qué. Porque con el COVID, la Reserva Federal hizo lo que nosotros hicimos aquí después de la crisis bancaria, que fue recoger liquidez y pagar intereses sobre los balances en excedente de la banca, lo que aquí llamamos overnight, lo que aquí llamamos, o sea, todas esas emisiones que tenemos, ¿no?, de corto plazo para mantener la liquidez. Tradicionalmente la Reserva Federal había sido superavitaria y las ganancias se las pasaba al Tesoro. Pero lleva ya 4 o 5 años deficitario y la gente se está cuestionando si el modelo de dinero fiat es lo ideal. El déficit porque permite, entonces. Claro, muy grande, muy grande. Si usted ve la gráfica de la reserva, o sea, la reserva de los bancos en la Reserva Federal, como el elefante del Principito que se comió, como la serpiente que se comió el elefante, sí. Que hace así. Entonces, está esa estrategia, acumular oro para simplemente esperar su apreciación a largo plazo. ¿Por qué eso también es importante para la República Dominicana? Porque el oro es un bien no renovable. Si usted mira la producción de oro físico, o sea, la cantidad exportada, nosotros hemos descendido de alrededor de 1 millón de onzas al año a 700. 700, 650, algo así. Los ingresos se han mantenido estables porque el precio ha venido subiendo. Venía subiendo desde antes. Y eso ha balanceado la ecuación final. Pero el hecho es que las minas se acaban, o sea, ya sabemos que el oro de fácil extracción básicamente se aprovechó y ahora hay que hacer unas inversiones tremendas para hacer una extracción de otro nivel a otra profundidad.
La otra posibilidad es que aparezcan nuevas minas. De esa otra tercer punto me gustaría que habláramos. Vamos a hacer una breve pausa comercial porque tú me hablaste de 3. Oh, vienen 2 más. O sea, vienen 2 más. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con Helen Pérez Ducey. Hablábamos en el segmento anterior, hablabas tú, de esas 3 posibilidades o alternativas en el manejo de la parte de el oro y su posible utilización para ampliar las reservas internacionales. Citaste una, nos faltan. De una, que es la apreciación de capital, es decir, apostar a que en el tiempo el precio va a crecer, cosa que la historia ha demostrado, naturalmente a largo plazo. Hay altos y bajos, tal vez de los 5.000 y tanto que tiene ahora baje, tal vez suba, no sabemos. Pero la segunda opción, y por otra razón por la cual es interesante poseer oro, en vez de poseer reservas necesariamente en monedas, es que el oro puede servir de colateral. Entonces, cuando el país va a los mercados internacionales a solicitar endeudamientos, en vez de solicitarlo amparado en un futuro económico provisorio, que está muy bien, y nosotros en general hemos estado pagando alrededor de 6% en nuestros bonos, en nuestras emisiones, si uno respalda eso con oro, y dice, en última instancia, si yo a usted no le puedo pagar en dólares, yo tengo oro, yo puedo cambiar mi oro y le pago con eso. Eso haría que la tasa de interés pudiera ser menor. Y yo calculé recientemente que en la última emisión de bonos, no la que se hizo ahora mismo, una del año pasado, el país se hubiera ahorrado más de 100 millones de dólares. Al lado de los números grandes que hemos estado hablando, eso es poco, pero 100 millones de dólares son 100 millones de dólares. Es mucho dinero sobre lo poquito que tenemos. Hubiera valido la pena. O sea, con que tú bajes, yo creo que la estimación era con una reducción de un 1%. El servicio a la deuda sobre ese compromiso se aligeraba en 100 millones de dólares. Yo eso me lo encuentro digno de considerar. Claro. Yo me puedo economizar 100 millones de dólares, ¿por qué no lo voy a hacer? La tercera estrategia, por la cual también es importante atesorar oro, es que el oro, contrario a lo que dicen muchos, dicen, no, eso es un dinero debajo del colchón, eso está ahí parado, no genera intereses, por lo menos los instrumentos líquidos se invierten en bonos del tesoro, lo tenemos distribuido a diferentes plazos, debe machear más o menos los compromisos internacionales, esa es la idea. El oro no genera intereses. En realidad no. El oro puede generar intereses. O sea, hay una tasa que se llama el Gold Lease Rate, que es yo le presto mi oro y usted me paga una tasa de interés. Hoy día, el Gold Lease Rate está en 3.25%. Y los bonos están por ahí en 3.75, 4.1 entre 3 meses y 10 años. Entonces, ahora mismo ni siquiera la diferencia es mucha. No. Y ahí también viene el tema de si el oro va a caminar. Por lo general, esos contratos no se hacen con movilización física del oro. En algunos casos sí, pero normalmente todo es en papel. O sea, son empresas que necesitan decir que tienen acceso a un oro. No es un futuro de oro, que eso es otra cosa. Porque un futuro es un compromiso donde yo me obligo a venderle a un tercero oro en tal fecha, a tal precio. Que es como nosotros deberíamos estar vendiendo y comprando también petróleo. O sea, es una especie de apuesta, si se quiere. Y aquí hemos entrado ya en el tema de los seguros para manejar, o sea, me imagino que son opciones lo que están comprando, opciones de compra, el petróleo. Pero pudiéramos, o sea, cuando yo entré al Banco Central en el 86, lo voy a decir, yo entré en la División de Administración de Reservas Internacionales. Y en esos tiempos el instrumento que teníamos eran los futuros, no había opciones ni siquiera. Esos derivados se desarrollaron más bien en los 90. Yeah.
Y en ese momento se hizo una propuesta, o sea, yo elaboré una propuesta en el Departamento de Deuda Externa, porque acuérdate que el Banco Central administraba la Rosario Dominicana, todavía era Rosario Dominicana en esos tiempos, hasta el 99, de que nosotros, en vez de vender día por día, como si aquello fuera yuca o plátano, que se fuera a dañar, que se hicieran algunas estimaciones, o sea, tú puedes vender la mitad, por ejemplo, al precio, el momento que sale, pero si hay expectativa de que suba o de que baje, se podía jugar con eso, tratando de maximizar el precio. Obviamente es una apuesta que puede salir mejor o peor, pero valía la pena porque la tendencia al oro en el tiempo es a crecer. Entonces, la evaluación exacta depende del momento, pero en esos momentos yo decía, mira, si lo hubiéramos vendido 6 meses después, hubiéramos ganado tanto más. Sí. Entonces, tal vez si yo no entregaba el mismo momento, yo lograba los mismos ingresos, si se quiere, durante el año fiscal, pero con un poquito de crecimiento, o sea, valía la pena. Hoy día hay todavía más instrumentos. El caso es que con oro nosotros podemos tener apreciación de capital, podemos usarlo como colateral para deuda y podemos prestarlo. Hay un mercado muy especializado donde el oro se presta. Le decía, son compañías que necesitan demostrar que pueden comprar oro. Al final no tiene que ser el oro tuyo necesariamente, sino que ellos han hecho esa inversión, tienen un compromiso y uno no tiene, y el oro no cambia de propiedad en ninguna de esas tres opciones. Son contratos financieros, todo es digital, y el oro permanece, a lo mejor está guardado en Nueva Zelanda. No importa, es del Banco Central de la República Dominicana. Yo preferiría que estuviera aquí, pero bueno. La idea es simplemente motivar que el país tiene esas opciones y que apenas que nosotros, siendo un productor de un bien que no es renovable, que tiene vida finita, estemos cambiando oro por dinero cuando todo el mundo está cambiando dinero por oro. Dinero por oro. Sí. Helen, hay un aspecto que yo también me gustaría que en los breves minutos que nos quedan tú lo trataras aquí, y fue tu último escrito el jueves en Diario Libre, te sigo, sobre que el tema en el famoso estrecho de Hormuz. Estrecho de Hormuz. Que estaba convirtiéndose en, de hecho, no de derecho, como una especie de arancel. Explícame esa parte, porque esto, como el petróleo es el otro eje o el eje principal del... Bueno, como venimos todo este año, y desde el 25, mejor dicho, hablando de aranceles, y hay una guerra arancelaria montada, yo elegí interpretar ese conflicto como a la luz de los aranceles. Y llegué a la conclusión de que obstaculizar la oferta de petróleo del Golfo Pérsico al resto del mundo tenía un efecto de un arancel. ¿Por qué? Porque quienes exportan, obviamente, son los países del Golfo Pérsico. Pero ese petróleo que va al mundo, ¿a cuál mundo va? Principalmente va a China, a la India y a Japón. Usted sabe que la India y el Japón no son el problema. Entonces, pienso yo que la intención... que es China. Pienso yo que la intención es cortar un suministro básico para toda producción al competidor comercial principal, que es China. ¿Eso en qué resulta? Bueno, porque China además compra en el mercado sombra a mitad de precio y le compraba a Irán. Entonces todos los puntos se van organizando, ¿correcto? Al Irán no estar produciendo, porque Irán en todo esto ha respondido, ha amenazado el estrecho, pero ellos tampoco pueden exportar. Ellos también están estrangulados económicamente. Al Irán no poder exportar, que es el principal suplidor al mercado sombra, junto con Rusia, y China no poderlo comprar, China tiene que traspasar esa demanda, que es como un 15% de su compra total de petróleo, al mercado lícito público, que es más caro. Entonces, entre que no tiene o que es más caro y que además va a subir,
o ya subió un poquito. Inclusive no subió tanto como todo el mundo pensaba, pero ese es otro capítulo. A China se le encarece un costo de energía básico y ellos no tienen petróleo. Estados Unidos tiene petróleo. No solo eso, los países que tienen petróleo son los competidores comerciales de China, que es Europa, incluso Australia, que compiten en el mercado asiático con China, con muchos productos. Entonces, cuando uno lo pone bajo el microscopio de los aranceles, esto es un arancel. No porque es un arancel, no, me economizo decir que impuse un arancel que le han dado para adelante, lo han desautorizado, volvieron lo autorizado, o sea, en los aranceles no se sabe, o sea, pero la idea era nivelar el plano de competencia. Hay argumentos en desfavor de los aranceles, todos los economistas los conocemos, o sea, lo ideal es el libre comercio, pero lo ideal también es, o sea, todo el mundo sabe que China tiene una mano de obra que se le paga nada, que no asume los costos ambientales, porque, o sea, vamos a conferencia y conferencia de clima, pero el principal contaminador del mundo es China. De hecho, ellos se han hecho un daño terrible, han contaminado sus ríos, tienen grandes problemas ambientales China. Lo cual, o sea, y usan toda clase de subterfugios de comercio internacional para vender, si es necesario, a través de otros países. O sea, ahí pasan muchas cosas que hacen que sea una especie de competencia desleal en muchos casos. Helen, gracias. Yo entendí, pero ahora estuve más claro sobre esa entrega tuya del pasado jueves y nada. Te agradezco que la hayas explicado aquí para los televidentes de nosotros y como siempre creo que como este conflicto ojalá y no dure, pero temo que se prolongue. Creo que te estaré tocando la puerta para que nos ayude a entender un poco más. Muchísimas gracias por la invitación, siempre dispuesta y siempre halagada de compartir con usted, don Héctor. Sí. Y a usted, amigo televidente, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.